Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, está terminando la semana, este día viernes 24 de febrero, y con ella quiero terminar la serie en la que tratamos la Biblia versus la ciencia. Cotejamos hechos científicos comprobables con la Escritura. Y la Escritura lleva miles de años anticipando en la vanguardia del conocimiento. Así que esta serie la quiero terminar con la misma cita bíblica con la que lo comencé. En 1 Timoteo 6, 20, 21. O Timoteo dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. Pablo lo que le está recomendando a Timoteo, se los voy a explicar ahora bien, es que evite las discusiones, pero con aquellos que argumentan falsa ciencia. Para identificar cuál es la falsa ciencia, hace falta que conozcamos la definición de ciencia. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Se fijan? Hay que tener clara cuál es la definición de ciencia. Se obtiene mediante la observación y la razón, con pruebas sistemáticas, estructuradas, y de estas pruebas se deducen principios y leyes generales que pueden ser predictivas y que además pueden ser comprobables a través de experimentos. Eso es, queridos, esa es la verdadera ciencia. La falsa ciencia es la que tiene otros objetivos, como derribar, por ejemplo, la veracidad de la Escritura. La ciencia no tiene que ocuparse de eso. La ciencia tiene que comprobar si la Biblia es real o es una falacia. Y eso no lo ha podido comprobar la verdadera ciencia. La verdadera ciencia, queridos, en realidad lo que hace es comprobar lo que la Escritura una y otra vez les ha anticipado, como se los mostré durante la semana. Para terminar también con esta serie, quiero compartirles los nombres, parte de su historia, de algunos verdaderos hombres de ciencia que de verdad se concentraban en comprobar ciertos aspectos con experimentos y que lograron avances importantes en el conocimiento del hombre y que además no tuvieron empacho en reconocer su condición de cristianos, no tuvieron empacho en reconocer la obra de Dios al observar la naturaleza, lo creado y sus experimentos. Partamos. Johannes Kepler, astrónomo. Sus 3 leyes del sistema planetario prepararon el escenario para la astronomía moderna. Él resumió su fe diciendo, soy cristiano. Reconoció a Dios como el creador benévolo que sacó la naturaleza de la nada. Yo tenía, dice él, la intención de ser un teólogo, pero ahora veo cómo Dios, por mis esfuerzos, también es glorificado por la astronomía, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Una cita bíblica. Robert Boyle, químico, pionero en la química moderna. Entre otros descubrimientos famosos está la relación entre la presión y el volumen de los gases, que hasta hoy se conoce como la ley de Boyle. Autor de libros religiosos, incluida una colección de devocionales cristianos donde él describe observaciones sencillas de la naturaleza para ilustrar verdades cristianas. Isaac Newton, conocido de todos, físico, matemático, astrónomo, uno de los grandes hombres de ciencia, con descubrimientos como las leyes de la gravedad, las leyes del movimiento y el cálculo. ¿Saben lo que dijo Newton? Tengo una fe fundamental en la Biblia como la palabra de Dios, escrita por hombres inspirados. El ateísmo no tiene sentido. Cuando veo la Tierra justo a la distancia precisa para recibir la cantidad adecuada de calor y luz, me digo, esto no se produjo por casualidad. Michael Faraday, pionero en el campo de la electricidad, inventó el generador eléctrico, el transformador eléctrico, confeccionó el primer motor eléctrico. Le preguntaron sobre sus especulaciones respecto de lo que sucede después de la muerte, y escuchen lo que respondió: no tengo ninguna especulación, descanso en certezas, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tomó una cita bíblica de 2 de Timoteo 1:12 para contestarles. Samuel Morse, el inventor del telégrafo y el código Morse. Adivinen cuáles fueron las primeras palabras que se enviaron a través del telégrafo. Fueron las siguientes: lo que ha hecho Dios. Números 23:23. Matthew Maury,
líder en los campos de la hidrografía y oceanografía. Escribió artículos y libros famosos, algunos de los cuales llegaron a ser textos de estudio de mayor popularidad en su área. Miren lo que dijo: he sido culpado por hombres de ciencia de citar la Biblia en confirmación de las doctrinas de la geografía física. La Biblia, dicen ellos, no fue escrita para propósitos científicos y por lo tanto no tiene autoridad en asuntos de la ciencia. Perdónenme, decía él, la Biblia es autoridad para todo lo que trata. La Biblia es verdad y la ciencia es verdad, y por lo tanto cada cual, leída correctamente, no hace sino confirmar la veracidad de la otra. Luis Pasteur, microbiología y bacteriología, inventó la vacunación, inmunización, pasteurización, que han ayudado a salvar la vida a muchos. Y miren lo que dijo: la ciencia acerca al hombre a Dios. Cuanto más estudio la naturaleza, tanto más me quedo maravillado de la obra del Creador. William Thomson, famoso por formalizar la ciencia de la termodinámica. Miren lo que dijo: hay irresistibles pruebas de un diseño inteligente y benévolo en nuestro alrededor. El ateísmo es tan sin sentido que no soy capaz de expresarlo en palabras. Con respecto al origen de la vida, la ciencia positivamente afirma el poder creativo. James Clerk Maxwell, su teoría del electromagnetismo y las ecuaciones asociadas prepararon el camino para la física moderna. Entre sus apuntes encontró una oración. Miren lo que decía su oración: Dios Todopoderoso, que creaste al hombre a tu propia imagen y lo hiciste un alma viviente para que te pudiera buscar y ejercer dominio sobre tus criaturas, enséñanos a estudiar las obras de tus manos para que podamos subyugar la tierra para nuestro uso y fortalezcamos la razón para tu servicio, y de esta manera recibir tu palabra bendita para creer en aquel a quien tú has enviado, para darnos el conocimiento de la salvación y la remisión de los pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor. ¿Se fijan? James Joule, físico, uno de los fundadores de la termodinámica también, famoso. Miren lo que dijo: después del conocimiento de la voluntad de Dios y de la obediencia a ella, el próximo objetivo tiene que ser aquello de saber algo de sus atributos, su sabiduría, su poder y bondad, evidenciados, adivinen qué, en sus obras. Queridos, hombres realmente de ciencia. Yo los voy a dejar esta serie con citas bíblicas. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. La Escritura no miente. Les mostré cómo la Escritura anticipaba. Varones inspirados por el Espíritu Santo anticiparon hechos que la ciencia pudo comprobar. La verdadera ciencia. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acerquémonos al trono de gracia de Dios y pidámosle de la verdadera sabiduría, queridos. Está al alcance de todos. Obediencia es lo que pide Dios. 1 Corintios 3:19. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esto es para quienes se creen realmente sabios sin tener a Dios dentro de su conocimiento. 1 Corintios 2:6-8. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta. Esto quiere decir, queridos, que la sabiduría de Dios es para aquellos que maduran espiritualmente, para aquellos que avanzan en la obediencia a nuestro Creador, para aquellos que no se ponen a su disposición, para aquellos que no quieren aceptarle. La sabiduría de Dios permanece oculta porque no la pueden comprender. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, escuche bien, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salmos 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sin comentarios. Salmo 14:1. El rey David dijo: el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué quiere que le diga, querido? La Escritura anticipa hechos comprobables. Aquel que quiere comprobar que la palabra de Dios es una falacia, debe hacerlo, pero con verdadera ciencia, no con argumentos necios. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana y un feliz sábado.